poco como les decíamos, ¿no? La idea, como comentábamos en el foro de tutores, es poder hacer una ronda de preguntas y respuestas, la medida de, bueno, que podamos dar cuenta un poco de las dudas que tengan ustedes respecto del módulo 6, que por ahí es el más ajeno a las prácticas cotidianas que tenemos todas y todos. Así que, bueno, no sé, supongo que por ahí pudieron revisar un poco el texto del libro, que es el capítulo 6 justamente. Y bueno, la idea con esto va a ser que eh, transitemos el final de la diplomatura con este módulo y que además haya como un puente al trabajo final, ¿sí? En el cual enfaticemos por ahí que las y los estudiantes puedan revisar un problema, explicar un problema en territorio, poder pensarlo desde la relación entre los actores y pensar que ese problema tiene una determinación local que está vinculada con la acción de justamente los actores, y a partir de eso que puedan formular, aunque sea grandes líneas de intervención, pensando justamente en no una cuestión normativa que diga, bueno, vamos a hacer tal cosa, tal otra, y qué sé yo, y sin importar el contexto, y que todas las respuestas sean las mismas para contextos diferentes, sino que puedan hacer puedan formular grandes líneas de intervención, pero situadas, ¿no? O sea, pensando en los problemas en situación y pensando los actores en situación. ¿Mm? Entonces, bueno, la idea es que peloteemos un poquito y que veamos si podemos dar cuenta de las dudas que tengan. Hola, buenas ¿Qué tardes. haces, Silvia? Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, Medio desubicada quizás porque vos ya encuadraste, digamos, la propuesta, pero nosotros teníamos como dudas previas respecto de las semanas en donde se va a hacer, digamos, este trabajo. O sea, está el módulo y luego hay 3 o 4 semanas en las que se hace el trabajo. Una de estas cuestiones, digo, para poder también, cuando aparezcan preguntas con los cursantes, poder tener en claro cómo estamos pensando el trabajo esas semanas, porque el otro, más allá de los errores que cometemos, sabemos cómo deberíamos hacerlo. Pero esto era un poco, cada grupo lo determina, lo establece, bueno, esto, si hay algunos lineamientos. Y después, la otra cuestión es en torno a la corrección del trabajo y al espacio de defensa, digamos, o de presentación, no de defensa, de presentación del trabajo, que no nos quedaba en claro, digamos, cuáles serían las características de esa presentación. Ya sé que es un poco adelantado, pero son preguntas que van a ir surgiendo a medida que Ujú, nos vamos ujú, acercando, ya van surgiendo, bueno, cómo va a ser, etcétera. Entonces me parece que para achicar un poco las ansiedades, estaría bueno que nosotros, incluso para planificarnos nosotros también. ¿M? ujú. Ok, ok. A ver, por un lado, el tema de los periodos, ¿sí? Ustedes saben que el módulo 6, al igual que los 4 módulos o los 3 módulos previos, va a durar 4 semanas, ¿sí? En esas 4 semanas, como siempre, la primera semana no vamos a tener actividad, la segunda semana va a haber un autoadministrado, la tercera semana sin actividad y la cuarta semana es un trabajo grupal. Ese trabajo grupal es en realidad que definan el problema, que empiecen a explicar el problema, que definan los actores y demás. Con lo cual, es digamos, la evaluación de ese trabajo y la retroalimentación de ese trabajo es lo que da origen al trabajo de las 3 semanas. ¿Mm? ¿Por qué pusimos 3 semanas? Bueno, es una medida, digamos, antojadiza. Se nos ocurrió 3 semanas para que puedan las y los estudiantes poder, digamos, revisar lo que hicieron y avanzar con la retroalimentación que se haga desde la tutoría y por ahí, si no pudieron avanzar con los actores, que puedan avanzar con los actores
y que puedan formular grandes líneas de intervención situadas. ¿Cómo se trabaja en el medio? Con entregas parciales, ¿sí? Pueden ser entregas parciales o también puede ser un foro de dudas en donde las y los estudiantes de los distintos grupos puedan consultar si tienen alguna duda respecto de cómo avanzar en el proceso. Y el tema de la defensa, la verdad que, bueno, al principio nosotros pensábamos que se haga una defensa general, pero eso va a ser imposible. Con lo cual, lo que les proponemos es que cada grupo haga una presentación de sus subgrupos, ¿sí? Y que sí se pueda hacer una, digamos, presentación pública a nivel de cada comisión y que a nivel de cada comisión, no solo ustedes como docentes, sino también las y los estudiantes puedan hacer comentarios. Y ahí cerramos. ¿Mm? Y ahí cerramos también la evaluación. O sea, nosotros con Flavia ya tenemos la rúbrica para la última actividad del módulo 6 y vamos a elaborar la rúbrica de evaluación del trabajo final, en la cual va a haber un componente del trabajo y un componente de la presentación pública. ¿Mm? Y eso lo compartimos con ustedes. O sea que esa presentación la haríamos como venimos haciendo en algunos momentos los intercambios en relación a los distintos trabajos, digamos, que hemos hecho pequeñas reuniones de la comisión para que se pudiera poner en común y abrir algunas preguntas. Seguiría teniendo esa lógica. Sí, pues nos parecía que era casi imposible hacerlo en términos generales porque ya se nos hacía difícil a veces en una Ujú, comisión con pocos alumnos la presentación de 3 o 4 trabajos y la discusión. Así que bueno, o sea que ese sería y después, bueno, habrá alguna actividad de cierre que en todo caso ahí ujú, estaremos. Bueno, sí, ujú. sí, en términos operativos, digamos que era una de las dudas que teníamos, estamos. Perfecto. Y respecto a eso, me uno a la compañera desde el operativo. Nosotras acá en Mar del Plata tuvimos muchas dificultades con los subgrupos. Al incorporarse nuevos integrantes, bueno, lo que fue el reinicio de la diplomatura fue engorroso, el tema de subir trabajos a otra comisión y demás. Un poco abriendo el paraguas, nosotras planteamos esta lógica de que se vayan definiendo los grupos para el último trabajo. Con lo cual, dos preguntas. La primera, si con todo lo que significa conceptualmente la problematización de lo que va a ser el trabajo, ¿no? Del módulo 6, eh, de alguna manera comprometer a los integrantes de que continúen con el mismo grupo, ¿verdad? Porque va a ser, como vos Ujú, bien decís, Alejandro, la antesala, y ya plantear el problema es re difícil. De hecho, un poco las preguntas que yo tenía eran en relación a eso, porque cuando hicimos nosotras el laburo, nos costó bastante en esto de lo ujú, negativo, lo positivo, ¿no? Era un poco la pregunta, pero ya en la otra parte, pero digamos, en esto del operativo, ¿cómo lo vienen pensando? Si a las compañeras o compañeros les pasó en otras comisiones, en esto de integrar nuevos cursantes y ahí un poco también, bueno, repensar un poco las comisiones. ujú, ujú. A ver, la recomendación es que no movamos más los grupos, ¿sí? Nosotros hacemos un mea culpa y que realmente no tendríamos que haber escuchado a algunos compañeros de los distintos, del grupo 21 básicamente, para modificar esa situación y bueno, la verdad que metió mucho ruido, no es lo mejor. Entonces ahora ya los grupos no se tocan más. ¿Mm? O sea, los grupos que están formados son los grupos que van a terminar la diplomatura y que van a presentar el trabajo final. Por supuesto que si hay gente que se cae y un grupo queda con una persona, bueno, ahí sí vamos a sumarla a otro grupo o, bueno, juntar dos grupos.
Pero si no, no vamos a hacer ninguna modificación ya a los grupos porque realmente ya no tenemos tiempo para eso. Y como vos decís, Mariela, el trabajo de problematizar, de conceptualizar una situación problemática, requiere, digamos, que el grupo se siente, que discuta, que se complejice el abordaje. Entonces, realmente no deberíamos hacer ninguna modificación, excepto que hayan grupos que se caigan. Si hay grupos que se caen, bueno, vemos de resolverlo. ¿Mm? Perfecto, gracias. No, por nada. Hay una pregunta en el chat de Laura, que está prevista, que sucedería si algún integrante de la comisión está ausente en la instancia de exposición grupal. En realidad no lo tenemos previsto, ¿no? O sea, no es una situación esperada. De todas formas, como la evaluación es de las dos cosas, si la persona no está en la defensa pública de su trabajo, bueno, será reprobada en esa parte y veremos si aún en ese contexto puede aprobar el trabajo final. ¿Mm? Pero yo creo que hay que plantear la defensa del trabajo como una cuestión pública y obligatoria, y que va a ser evaluativa, con lo cual quien no pueda estar va a tener reprobada esa parte. ¿Mm? Y bueno, no podrá seguir el mismo camino que van a seguir sus compañeras y compañeros en caso de que efectivamente el trabajo esté en condiciones de aprobarse. No sé, a menos que se les ocurra alguna alternativa o se les ocurra alguna, digamos, alguna cuestión adicional. Por supuesto que si hay alguien que tuvo un accidente, lo vamos a considerar, pero no vamos a considerar, bueno, no, yo no tuve conexión, no, yo me enfermé y no tuve ganas, no, yo tuve que trabajar. Bueno, ya saben con tiempo cuándo tienen que hacerlo. No sé qué les parece a ustedes. Hola, buenas tardes. Perdón que estoy violeta, ¿Qué pero haces, me está Lau? funcionando mal la camarita. Em, Porque por lo menos en el tono en el que se viene manejando nuestro grupo es muy posible que alguien de pronto diga que le surgió un imprevisto o alguna cuestión así. Entonces me preguntaba si quizás hay planificada una segunda fecha para personas de distintas comisiones. Y en el caso de que alguien esté ausente y repruebe esa segunda parte, digamos, de la nota, de la calificación del trabajo grupal, entonces, digo, se ve caso por caso, si queda reprobado y si queda reprobado hay una segunda instancia de recuperación o no, porque es seguro que va a aparecer esta pregunta. A mi criterio tenemos que ser enfáticos en que no va a haber ninguna instancia de recuperación, porque ya no hay instancia de recuperación, que el trabajo final no se puede recuperar, que el trabajo final o se aprueba o se reprueba, y que eso tiene que ver con las condiciones del reglamento académico como para aprobar o reprobar la diplomatura. Me parece que hay que ser claro con esta situación, y a menos que haya una situación realmente que amerite que alguien no pueda venir porque, bueno, tuvo un problema grave, bueno, la gente es grande. Si toma decisiones, toma decisiones. Digo, me parece que hay un cambio que generamos en la segunda parte de la diplomatura, en donde tienen que asumir esto con mayor responsabilidad. Si no lo hacen, es problema de los cursantes. No sé qué te parece a vos, Flavia, pero Sí, hubo situaciones previas que en donde algunas de estas cosas se presentaron y nosotros desde hace un tiempito venimos diciendo no hay actividades de reemplazo. Sabemos que el programa implica el 80% de la aprobación de las actividades y esta es una actividad que tienen que aprobar como condición de acreditación y certificación de la diplomatura. Sí. Laura, ¿Cómo les va? Buenas ¿qué tal? tardes.
Primero un comentario en relación a que por ahí nosotros ya recibimos también en nuestro grupo pedidos de cambios de los grupos. Bueno, ahí nos mantuvimos bastante inflexibles con Dani, pero bueno, la llave me parece por ahí, o la vuelta que le dimos, es plantear que estamos laburando en relación a la noción de comunidad y que tal vez esa incomodidad de laburar no con los compañeros que nos quedan a mano, sino de conocer otra realidad, de fortalecer la red. Bueno, de eso se trata un poco la formación también. Le dimos esa vueltita comunicacional bueno, para incentivar que laburen incómodos, que fue incluso lo que nos pasó a todos cuando nos armaron en grupos donde no laburamos los mismos compañeros de tutores y intercambiamos con otros. Y después yo estaba revisando el programa. Ahí la consigna de este trabajo está apenas bosquejada. Yo imagino que va a ser un poco más detallada la consigna del trabajo final. Pensaba que, no sé si la tienen lista, pero que hubiese estado bueno elaborarla porque recordaba en el momento cuando nos tocó hacer el trabajo que tuvimos dudas respecto si las causas y los efectos y hasta dónde llegar con las subcausas, los subefectos del árbol de problemas. Y además yo ahora te escucho, Alejandro, hablar de posibles intervenciones. Entonces es como para que si más o menos porque eso creo que nosotros no llegamos en nuestra formación, no llegamos a apuntar posibles intervenciones, capaz tener bien clara para dónde va la consigna, que seguramente ahí se van a tornar todos los grupos muy participativos haciéndonos preguntas, y bueno, para tenerla bien a mano y a la consigna y poder saber qué responder. Sí, en realidad nosotros tenemos también la consigna por construir en el detalle que vos estás pidiendo, pero no queremos hacerlo antes de que empiece el módulo 6, porque les vamos a plantear en la consigna cosas que no tienen la menor idea la mayoría de la gente, ¿no? Porque no transcurrió el módulo. Pero sí, sí, van a tener una consigna detallada y van a tener una rúbrica detallada de evaluación. ¿Mm? En esa consigna ellos van a tener que hacer lo mismo que hicimos nosotros, el problema, las causas, los posibles determinantes, los efectos, y además pensar posibles intervenciones. Sí. Ok. Sí, sí. Sí, porque el tiempo que tienen ellos es mayor que el que tuvieron ustedes. O sea, piensen que ustedes le hicieron eso en menos de una semana. Ellos tienen 4 semanas más 3 semanas. Tiene casi 2 meses para trabajar eso. Hay no solo, digamos, el texto del libro, sino también material, digamos, adicional. Hay videos que ayudan a pensar el tema del árbol de problemas y podemos buscar más, digamos, ¿no? O sea, como para que ustedes se sientan seguras y seguros respecto del trabajo que tienen que desarrollar las y los estudiantes. Sí tengamos en cuenta que le vamos a pedir no tanto los efectos, sino las causas. ¿Mm? Porque los efectos son la variable dependiente, con lo cual a nosotros nos interesa que indaguen sobre la variable independiente que son las causas. ¿Mm? Entonces eso es importante que ustedes lo conversen con ellos y ellas, y nosotros lo vamos a poner en la consigna. ¿Mm? Bueno, si nadie más sigue, yo puedo hacer un ratín más. Porque Adelante. releyendo el material es súper claro el libro, y todos cuando lo leímos dijimos, una papa ser el árbol del problema, y así nos azotamos en la presentación que hicimos. Las rúbricas de evaluación que vienen haciendo nos ayudan para evaluar, pero la pregunta después de revisar el material que se nos generó a nosotros fue, che, ¿cómo vamos a evaluar esto? Atendiendo a que alguna problemática quizás la conozcamos porque sea más cercana, pero bueno, a mí no sé, quiero tips en esta vida muy difícil que estamos transitando, quiero facilidad, Alejandro, no, ¿cómo hacer? La rúbrica nos va a ayudar, pero supongo que hasta que nos encontremos con los trabajos ahí nos vamos a dar cuenta. Pero me estoy contestando mientras pregunto, ¿cómo hacer esa evaluación tan sistemática como le hicieron ustedes, que advirtieron, che, no, esto no sé si tenemos ese ejercicio, me da miedo, el material lo recontra entiendo, pero en el caso a caso,
no sé cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a advertir que las causas que pongan en realidad son muy generales, bueno, eso sí, posiblemente, pero que no se condicen con el problema que plantean, porque quizás no estamos muy embuidos o empapados del problema que plantean. Nada, una rumiada que presento para llenar el silencio, nada más. Está bien. A ver, tema árbol de problemas, yo creo que hay tres cosas básicas que ustedes tienen que poder evaluar en lo que presenten las y los estudiantes, o cuatro. Una es que el problema esté formulado en forma adecuada, ¿sí? Que el problema no sea falta de lamparitas en el centro de salud, digo, porque eso no es un problema tal y cual está formulado o como lo planteamos en el texto. En el texto damos ejemplos, si quieren, les damos más ejemplos para que ustedes trabajen, pero sí el problema tiene que estar bien formulado en cuál es la dificultad, a qué población o a qué grupo social está afectando, en qué periodo y en qué lugar. ¿Sí? Cuestiones, si quieren, básicas de la epidemiología, que es lo que nos va a sustentar a la hora de formular el problema. Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Sí? La inadecuación, la deficiencia, los temas de capacitación, no sé, lo que sea. ¿Mm? ¿A qué población afecta? ¿A qué grupo poblacional afecta? ¿En qué lugar y en qué periodo? ¿Sí? Esas son las cuatro cosas que uno debería tener en cuenta en la formulación del problema. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es la coherencia de la explicación situacional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que ustedes lean les suene coherente respecto del problema que formulan, ¿sí? Que no es tan fácil de indagar, pero sin duda, digamos, si ustedes los revisan, los leen, los ven varias veces, van a encontrar coherencia, ¿sí? Y así como les decimos que los problemas no se definen por la falta de, las causas tampoco se van a definir por la falta de, sino que las causas tienen que fundamentar y ser coherentes con el problema que están analizando en situación. Ahora ustedes me dirán, bueno, yo no conozco la situación donde están trabajando las y los estudiantes. Sí, no conocemos el detalle de la situación, pero ustedes tienen experiencia de trabajo en el terreno y conocen cómo funciona un centro de salud, conocen cómo funciona un centro de día, conocen cómo funciona el territorio. Entonces ahí van a ver esa lógica, esa coherencia entre la explicación situacional y el problema. ¿Mm? ¿Sí? Siempre recuerden que hay que evitar que las explicaciones sean generales, ¿sí? Que quepan en cualquier tiempo y lugar, porque cuando sucede eso es que lo que están haciendo es un abordaje normativo del problema. Y nosotros y nosotras lo que les vamos a pedir a las y los estudiantes es que hagan un abordaje situado del problema, porque eso es lo que le va a dar la lógica estratégica. ¿Sí? Ahora, uno puede ser que tenga dudas respecto de eso y y les pregunta a las y los estudiantes lo que está viendo y las dudas que pueda tener respecto de eso. Si algo no me suena bien, bueno, lo conversarán, ¿sí? Y le podrán hacer una apreciación a las y los estudiantes acerca de esa situación particular. La otra cosa, sí. No, no, Sí, sí. termina, sí va, sí. La otra cosa importante en el árbol, en la explicación situacional, es ordenarla según planos de determinación. En una primera, digamos, articulación con el problema, ¿m? Que ustedes vean que lo que hay son hechos, ¿sí? Situaciones que uno ve cotidianamente, ¿sí? Digamos, qué sé yo, consumos de bebidas en las esquinas del barrio, por decir algo. ¿Sí? Eso es un hecho, no es, digamos, otra cosa que un hecho. ¿Mm?
Después va a haber un segundo plano de determinación, que es en el que ustedes tienen que poner más énfasis, que es el plano de los actores sociales. En ese plano, ustedes van a poner más énfasis. ¿Por qué? Porque es el plano de la intervención. Y nosotros y nosotras lo que queremos es que esa explicación situacional sirva para la intervención. Entonces, ahí tenemos que enfatizar. ¿Por qué? Porque en la lógica de la intervención estratégica, en realidad lo que estamos planteando es que si trabajamos con los actores, si proponemos un espacio de contractualidad con esos actores, el problema se puede modificar. Entonces, ese es el plano que ustedes tienen que prestarle más atención. ¿Y qué cosas de coherencia tienen que mirar ahí? Que esos actores produzcan los hechos que pusieron en la primera línea de explicación y que a la vez estén condicionados por las reglas de juego, que está en la tercera línea, ¿sí?, de determinación, en el tercer plano de determinación. Entonces, ese es el espacio donde debería estar privilegiada la intervención. La otra cosa, entonces, el tercer plano es el plano de las reglas de juego. Y ese es el plano más estructural, ¿sí? La explicación va de menor estructuralidad a mayor estructuralidad. Entonces, el plano de las reglas de juego es el que determina el juego, justamente. Y entonces, muchas veces es un plano donde hay mucha dificultad para intervenir, ¿sí? Obviamente que si el actor es un actor con mucho poder y puede intervenir en ese plano, estamos en el mejor de los mundos, pero habitualmente eso no sucede. Si un trabajo de los estudiantes que tienen ustedes dice que va a hacer todas las intervenciones en el plano de las reglas de juego, y seguramente está mal. Porque eso no es posible. Seguramente hay un problema con la explicación situacional. ¿Sí? Y la cuarta cosa que ustedes tienen que mirar es cómo definen los nudos críticos, ¿sí?, esos estudiantes y esas estudiantes, esos grupos. ¿Qué son los nudos críticos? Son componentes de la explicación situacional, o sea, los factores explicativos que los estudiantes y las estudiantes fueron poniendo en la explicación situacional y que si se atacan pueden modificar la situación. ¿Por qué? Porque tienen capacidad, o sea, tienen la suficiente fortaleza para para sostener la explicación situacional. En el caso nuestro, la mayoría de los nudos críticos debieran estar en el plano de los actores, o sea, en el plano intermedio de determinación. ¿Sí? Entonces, recapitulando, esas cuatro cosas son: adecuada formulación del problema, ¿sí?, coherencia en la explicación situacional, organizar la explicación situacional en los tres planos, un plano de los hechos, un plano de los actores y un plano de la regla de juego, y ver dónde están los nudos críticos. Fíjense que yo hablé solamente de las causas, ¿sí? Las causas que en realidad son determinantes, ¿no? Obviamente. No estamos hablando de relaciones de causalidad, de causa-efecto, sino que estamos hablando de relaciones de determinación. En realidad son determinantes. Las consecuencias no son lo más importante, ¿sí? Porque las consecuencias, insisto, son la variable dependiente. Entonces, no hay problema en que sea escuálido o directamente que ni estén las consecuencias. Por más que los instructivos del árbol van a ver que están. Pero no nos importa que no lo pongan, porque lo que queremos es ver cómo explican. ¿Sí? No sé si está más claro. Esto es como andar en bicicleta, ¿no? O sea, a uno le pueden explicar cómo andar en bicicleta y después se sube y se mata. Pero bueno, esto es así, digamos, no hay mucha vuelta de hoja con estas cosas. Por supuesto que cuando ustedes vean los trabajos, si tienen dudas y lo quieren conversar con nosotros, estamos más que dispuestos y dispuestas. No hay ningún inconveniente con eso. Obviamente que
Los plazos por ahí van a ser diferentes porque, bueno, cada una y cada uno de ustedes verán 4 o 5 trabajos y si hay muchos trabajos para revisar, bueno, se va a complicar, pero les ayudamos, ¿eh? Eso no hay ningún inconveniente. ¿Mm? Hay un par de preguntas en el chat, ¿eh? Ah, no las vi. A ver, la nota del trabajo final será numérica o quali, como venimos haciendo. ¿Va a ser aprobado o reprobado? ¿Mm? ¿Sí? Bueno, acá más que preguntas hay una inquietud de Mariana que dice que comparte la inquietud y la calma a pensar que van a tener los trabajos previamente y que podrán evaluarlos en equipo. Y también, si, digo, para calmarse más, vamos a acompañarles en ese proceso. Siempre que tengan dudas, Flavia y yo estamos disponibles para trabajar con ustedes, así que quédense tranquilos. ¿Sí? Sí, eso calma aún más. Bueno, me alegro, me alegro. Estamos todos en esta aventura para ver cómo podemos resolverla. Y después Ruth dice, tuvimos la experiencia de obtener la valoración del trabajo en la exposición y durante el proceso. Aquí es diferente. No entiendo el comentario, pero si querés hablar, Ruth. Sí, acá estoy. No, que Ah, nosotros tuvimos una experiencia diferente, porque nosotros en realidad tuvimos la nota final, el resultado, cuando hicimos la defensa del trabajo, la exposición, no durante el proceso del armado del trabajo. Ahí dice mm, no durante. Entonces acá la experiencia es totalmente diferente. Por eso creo que genera como mucha inquietud, incluso habiendo tantos grupos en todo el país de distintas universidades, bueno, notábamos que había mucha diferencia o dificultad en cuanto a la comprensión de estos niveles que estás planteando. eh, y bueno, yo creo que ese es nuestro mayor temor, digamos, ujú, la lectura ujú, y poder hacer una verdadera articulación a los fines del trabajo final, digamos, ¿no? ujú, Así que bueno, a ver, yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de exponer el trabajo y que las devoluciones sean entregadas en el momento de la exposición. Ahora, entiendo que esto, ya pensándolo desde el módulo 6, nos permite la posibilidad de hacer una construcción de forma conjunta, de manera tal de hacer todos los cambios o las modificaciones que sean posibles antes de la exposición, cosa que, bueno, creo que corremos con una ventaja en parte, pero bueno, una de las cuestiones que planteo tienen que ver con eso, ¿no? De, bueno, qué es lo que va a suceder si es que hay dificultades en cuanto al armado, a la comprensión o incluso más a la valoración del problema, porque entiendo que si son de diferentes lugares, tienen que seleccionar uno, bueno, naturalmente ellos harán ese proceso, ¿no? Pero para ujú. poder acompañarlos y que puedan de alguna manera resolverlo bien. ¿Mm? Sí, piensen que tenemos 7 semanas de trabajo con ellos para Claro, eso. sí, sí, sí. ¿No? O Sí. sea, es mucho tiempo. Ujú. Piensen que eh, sí sería enfático, a ver, con los estudiantes que se pongan las pilas y lean. Digo, piensen que para el auto administrado de la segunda semana tienen que haber leído por lo menos una vez el material. Si leen una vez el material, no les va a alcanzar, van a tener que leerlo más de una vez. Entonces, el autoadministrado va a ser un recurso, digamos, para que los estudiantes vean si están entendiendo o no están entendiendo lo que estamos planteando. Y va a ser un recurso para ustedes también, si van a ver quiénes están más flojos y quiénes no. Y a partir de eso tienen 2 semanas más para elaborar el trabajo. Lo que podemos hacer es que ese trabajo sea de 2 semanas, no de una semana. Podemos ponerlo en la tercera semana y que se entregue al final de la cuarta. Si a ustedes les parece mejor, eso lo podemos hacer. ¿Mm? Ujú. Alejandro, ¿hay alguna cuestión en relación con la extensión del escrito? Porque Sí, entiendo tiene que que ser corto. extenderlo, claro, pero la extensión del trabajo escrito y a la vez, bueno, nosotros hemos presentado diapositivas y teníamos también el soporte, digamos, del trabajo escrito, donde Ujú, fundamentábamos y que en definitiva en la exposición quedaba, digamos, sintéticamente expresado en los minutos que teníamos para exponer. ujú, Entiendo que también el tiempo va a estar regulado en función de la cantidad de grupos que tenga cada comisión. ujú, Pero ujú. bueno, ustedes han Sí. pensado también en los tiempos de exposición,
¿Lo vamos a hacer quizás por ahí regional o solamente comisión por forma separada? Entiendo que todos juntos es como mucha cantidad de grupos, pero no sé si lo vamos a hacer por regiones o directamente, si tengo en el grupo 13, 4 grupos, son los 4 grupos los que ponen con todos los compañeros. ¿Cómo sería? Ahí les volvemos a dejar libertad a ustedes para que decidan cómo hacerlo, pero la sugerencia es que lo hagan por grupo, porque si no se va a hacer muy largo. Vos pensá que en el caso de Córdoba ustedes tienen 4 o 5 grupos. Digamos, si son 4 o 5 grupos, a más o menos 4 grupos, son casi 20 grupos. Y en un solo Zoom no lo vas a poder hacer. Entonces, por ahí tenés que hacer 2 o 3 encuentros. Y si, con las dificultades propias de la gente para encontrarse, creo que no va a ser lo mejor. Yo lo manejaría por comisión. Respecto de la extensión, no más de 5 páginas, porque en realidad es 1 o 2 páginas, digamos, una página de carátula, 1 o 2 páginas de presentación del contextualización del problema, después el árbol de problemas y después la definición de los nudos críticos, o sea, no el módulo 6. Y para el otro será 1 página más o 2 páginas más, no más. ¿Mm? Yo creo, Disculpen, levanto un minuto para prender la sí, luz. Sí, porque estoy a oscuras. yo creo que lo mejor sí es hacerlo por comisión, porque ustedes recuerdan cuando lo hicimos todos juntos y era larguísimo, si bien se aprende, pero bueno, dentro de los grupos, por comisión, a mí me parece que sería lo más adecuado. Y en el caso de Mar del Plata, perdón, Flavia, son 7 grupos dentro de nuestra comisión. O sea, ya no vamos a ver si ojalá podamos meter todo en el mismo día, pero también se acuerdan que fue un despiole el tema de los que Ujú. tenían prioridad por el horario, que se tenían que ir, los que estábamos pensando que pasábamos primero, terminamos, o sea, fue eso, ¿se acuerdan que fue complejo también Sí, organizar? sí. Sí. Sí, a ver, yo coincido con Flavia y es cierto que algunos grupos, que algunas comisiones quedaron con muchos grupos. Eh, yo creo que ahí lo bueno sería avisar con bastante tiempo, si es posible con un mes y medio antes, cuándo es el día y el horario de presentación, de manera que nadie pueda argumentar que no sabía, que no pudo organizarse, que tuvo problemas, y aclarar que esto va a ser evaluativo y que no hay reemplazo, que quien no lo haga va a tener problemas para aprobar el trabajo final, y si no aprueba el trabajo final, no aprueba la diplomatura. Entonces me parece que ahí hay que ser claro en esa situación. Y si Mar del Plata o algún otro grupo necesita 2 días, digo, hagámoslo en 2 días. ¿Mm? Es mejor hacerlo en 2 días y que participe la mayor cantidad de gente posible que hacerlo en un solo día y que eso no rinda tal y cual lo estamos pensando. Claro, me parece que en eso cada comisión tiene el termómetro de cuánta gente hay, cuántos grupos, eso defínanlo ustedes de acuerdo a la cantidad de gente, comisiones y grupos hay, pero sí, ustedes son los que saben más de la interna de la comisión. Y una cosita que quería agregar es que por distintos lados nos fueron compartiendo a nosotros que había poca lectura en general de los materiales en esta segunda vuelta, digamos, en esta vuelta en febrero se empezó con un ritmo de mucho desgano y poca lectura. Y me parece que hay que volver a decir que para este trabajo hay que leer mucho, digamos, hay que leer el módulo, hay que leer los materiales, porque contra la falta de lectura nos recordábamos con algún autoadministrado que, digamos, las cosas se desprendían leyendo, no había mucha vuelta de hoja.
¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Yo voy a hacer una pregunta, no hice, perdón, yo no hice el curso de tutores, así que estoy atrasada al respecto. Pero no, en la poca experiencia que tengo en el tema de problematización en general, cuesta bastante establecer la dimensión de análisis del problema, o sea, dónde vamos a ubicar la dimensión de análisis. En general aparece como que se va muy lejos, digamos, casi como a las causas del problema, o muy cerca, que no permite ver el problema y que es casi administrativo. No, esa es la impresión que yo tengo, digamos, no soy especialista en el tema. Entonces, no, esta es mi inquietud, que a veces lleva mucho tiempo eso. Y pienso que, bueno, que esto hay que hacerlo más o menos, tramitarlo, o sea, qué tipo de problema, por ejemplo, está planteado como problema de la práctica, es una cosa muy amplia. Problema de la práctica son hasta los problemas de organización de los equipos, un problema, digamos, de salud en la comunidad o un problema más estructural de la comunidad. Nosotros, digamos, vamos a propiciar, eh, aunque parezca manijero, pero quiero decir, vamos a propiciar una dimensión de análisis de los problemas, una que no esté excesivamente ligada a los problemas internos de los equipos, que pueda estar ligado más a una lectura poblacional. Yo pregunto así, digamos, casi inocentemente, porque, insisto, no leí el material, otras cosas, pero para mí siempre el problema que tengo cuando trabajo esto es ese punto, todo el tiempo de hacer caer las preguntas, porque son preguntas que no llevan, digamos, que son casi, que ya se tienen las respuestas en general. Entonces uno hace caer las preguntas para que se puedan pensar otras respuestas. Y aparece mucho, no sé si acá será, problemas internos más organizativos de los equipos o problemas, digamos, más, si se quiere, que no son, no estoy diciendo burocrático como que sean menores, ¿eh? Nosotros en ese caso alentamos a que o hay una idea de qué tipo de problemática y en qué nivel de anclaje de la realidad nos interesa más que trabajemos. Digo, porque nos puede orientar a nosotros también. Ujú, ujú. Sí, la sugerencia ahí es que trabajen problemas del territorio, no Del problemas de los territorio, servicios. ¿Por claro. qué? Porque les va a resultar mucho más fácil, ¿sí? Se van a enroscar menos y los problemas de los servicios van a estar en función de los problemas del territorio, que Ujú. también es un mensaje que queremos dar, ¿no? Bien, Porque, digo, enroscarse en problemas de los servicios es muy entretenido, pero es poco productivo en términos concretos de la salud de la población. Entonces, la sugerencia es problemas del territorio, problemas claros de salud de la población, ¿no? bien, Y en ese sentido tendrán que echar mano de algún dato epidemiológico. Por supuesto, a veces no está y a veces es un dato epidemiológico mucho más cualitativo, pero bueno, digo, me parece que ahí ustedes tienen que empujar a los estudiantes y las estudiantes, los grupos, a que se centren en problemas del territorio y que bien. asuman los problemas de los servicios como intermedios para dar cuenta de los problemas del territorio. Bueno, perfecto, perfecto. No sé si lo voy a poder hacer, pero me queda más claro. Sí. Ahí, en serio, ayudamos. Ujú. Cualquier duda que ustedes tengan, podemos hacer más sincrónicos, podemos trabajar en el foro de tutores. O sea, la idea ahí es ayudarles. ¿Mm? Bien. Ruth Gómez Cano, ¿querías hacer una Sí, consulta? hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo Bueno, yo un estás? poco en relación a eso, este, pedirte, me enganché en esto, en que podías mandar como más ejemplos de árboles de problemas, porque la verdad que Ujú. uno ve el ejemplo que está acá y queda clarísimo, y me acuerdo que cuando lo hicimos no nos quedaba tan claro, se nos confundían mucho los hechos con los actores, por ejemplo. Entonces sí estaría bueno poder ver, digamos, como árboles de distintas problemáticas, como para ir teniendo
un poco más claro eso, ¿no? Que me parece que ha sido la dificultad en el momento de hacer nosotros, ¿no? El trabajo, bueno, teníamos ahí Ok. como esta dificultad para diferenciar, ¿no? El hecho, los actores, las reglas, digamos, era sobre todo en ese punto, ¿no? Que yo lo sigo viendo acá en el ejemplo, ¿no? Esto de decir, bueno, la capacitación de los trabajadores del servicio de salud y la deficiencia en las acciones institucionales. Bueno, ahí hay como, ¿de qué lado lo pongo, no? Si lo pongo del lado de los actores, lo pongo del lado de los hechos, bueno, no sé, me parecía que si tenías ejemplos de distintas problemáticas, por ahí también nos va a permitir como diferenciar un poco más eso. ¿Sí? Así que Buenísimo. bueno, eso nada más. Gracias. Los compartimos, por nada. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Hola. compañera de Ruth por Tucumán, y la verdad que sí, me parece que lo que plantea la colega es muy importante. Yo me acuerdo que cuando tuvimos que hacer el trabajo, incluso los tutores de Tucumán, nos juntábamos y hablamos del concepto específico de nudos críticos, porque nos costó mucho pensarlo, nos costó mucho encontrarlo en la bibliografía, era ida y vuelta de decir en qué página está, dónde lo definen, porque la verdad que en ese sentido sí nos había resultado complejo. Entonces está bueno si tenemos más ejemplos o por ahí alguna precisión de ese concepto sobre todo. Perfecto. Una última pregunta, Alejandro. En relación con esto, entonces, ellos tienen que plantear, digamos, la problemática, las causas, los actores, tratar de contextualizar la situación de problema. También tienen que proponer abordajes o sea, como propuestas de resolución del problema, ¿o entendí De mal? abordaje, sí. Sí, Bien, o sea, que tienen que sí. proponer ideas para tratar de encontrarle alguna forma de solución, sería. Claro, pero eso no lo tienen que hacer en el trabajo del módulo, sino que lo tienen que hacer para el trabajo final. Bien, ¿Ok? perfecto. Esa es la diferencia entre el trabajo del módulo y el trabajo final. En el trabajo final van a tener que revisar el trabajo del módulo a la luz de Sí, los comentarios que les hagan ustedes, más proponer estrategias o grandes líneas de abordajes, ¿m? bien. En base a los nudos críticos que definieron. Ujú. ¿Sí? Ahora sí. Solo recordar que el tiempo cuando ustedes presentaron fue un nivel de concentración que fue agotador, ¿no? En una semana, todo. Cada módulo en una semana fue tremendo. Sí, no va a ser el caso de los estudiantes, ¿no? Ellos van a tener 7 semanas para trabajar esto. Las 4 semanas del módulo más las 3 semanas del trabajo final. ¿Mm? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reflexión? Quejas no aceptamos. Yo tengo una inquietud, Sí, Alejandro, Flavia. Yo recuerdo que cuando nosotros tuvimos que trabajar el tema, digamos, para fundamentar la elección de nuestro problema, en aquel momento nosotros utilizamos los criterios de priorización y selección, lo que tenían que ver con la magnitud, la vulnerabilidad, la trascendencia. A nosotros en aquel momento nos resultó útil ujú, poder pensarlo desde ese lugar, y creo que podría servir mucho para guiarlos también ahora a los alumnos. Y también ujú, esta cuestión de que lo puedan definir en positivo, que era uno de los mayores errores que habíamos visto cuando compartíamos todos nuestros problemas y era que habíamos claro, definido en negativo. Bueno, me parece que por ahí también eso podría ayudarnos como tutores para guiarlos en realidad. ujú, ujú. Bien. Perfecto. Incluso, a ver, por ahí podemos también, bueno, ustedes vieron que el capítulo 6 tiene bibliografía, bueno, como todos los capítulos del libro. Por ahí podemos acercarles alguna bibliografía como para que lean un poquito más, si quieren. ¿Mm?
Acá tengo un concierto de perros, no sé si lo escuchan. No, no sé por qué están acá haciendo una serenata los perros. Bueno, vamos cerrando, ¿les parece? ¿Mm? Dale. A ver, cerremos, pero esto está abierto igual. Si ustedes revisan de vuelta los materiales y tienen dudas, si les parece que armemos un nuevo encuentro, lo armamos. ¿Mm? Y sí, recuerden que cuando empecemos el módulo 6 podemos hacer sincrónicos para evacuar dudas que tengamos y también usemos el foro de tutores como para poder bueno, resolver dudas que tengamos también. ¿Eh? ¿Te parece?